Braulio, estos movimientos eran una moda en todo el país, ¿verdad? Y no es No tanto una moda, era necesidad. una situación de principios y necesidad de hacerlos ver a esta gente que dominaba opresoramente, injustamente al Perú, que se corrijan porque era un modelo opresor, un modelo explotador contra el pueblo. No tenías la libertad. ¿Cuántas cosas se ha logrado hasta hacer que las mujeres voten? Antes no votaban ni las mujeres, ni los Claro. analfabetos, No, todo no, eso. claro. O sea que la lucha ha sido continua acá en el país. O sea, podemos decir, Braulio, que todas esas luchas reivindicativas de las grandes mayorías, por ejemplo, como tú dices, derecho al voto, derecho a la educación, ha sido gracias a esas presiones que en un contexto, podemos decirle, se agrupaban en guerrillas y exigían de otra manera al pueblo. Claro, Porque por añadidura del mismo gobernante, mira, en la lucha por las 8 horas, no solo lo pelearon la gente de izquierda, pelearon también gente del APRA. Víctor Raúl mismo opinó también sobre las 8 horas que tenía que hacerse prevalecer. No puede ser que el peruano trabaje como buey más de 8 horas y que debe ser prevalecer las 8 horas. Ahí estuvo los lébanos, César Lévano, sus familias, papá creo, sus ¿no? padres de César Lévano. Entonces estuvieron los textiles de Chincha, Los artesanos. artesanos, todos se unieron y no hubo casi sello de clase de decir que solo fueron los socialistas o fueron los comunistas o los izquierdistas. Fue todo Un movimiento, un ¿verdad? movimiento. Entonces se logró eso, pero eso ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice que se logró? Todo eso se logró por las clases sociales bajas que buscaban un principio. ¿Qué nos han dado las clases altas? Nos han dado muertes, nos han dado aumentos, nos han vendido la patria, recuerda el guano y el salitre, recuerda todo eso que viene. ¿Culpa de quién? De los gobiernos que hemos tenido. ¿Por quién hemos perdido la guerra? Por esa clase aristocrática. Incluso hubo un presidente que lo mandaron a comprar armas y jamás regresó Ignacio Prado, ¿no? claro, al país. O sea, fíjate, la cobardía gobernantes, de la aristocracia, de esta gente que sigue queriendo ver al Perú como cualquier cosa, dominarlo, tienen que odiarnos, pues, porque le estamos quitando la teta, como dice que lo han tenido 200 años mamando. Y es por eso que tienen que acusarnos de matones. ¿Qué les queda más? O sea, no te pueden discutir con ideas en una lucha Pero de ¿qué ideas van a discutir? ¿Qué van a al discutir? insulto, ¿verdad? ¿Qué van A la degradación, a agredirte, insultarte, nada más? ¿Cuál es su líder de la derecha para decir por lo menos, este derechista ha sido condescendiente con el pueblo? No veo un presidente bueno. Los últimos presidentes en realidad han sido casi todos los de derecha. Que no digan de que Humala ganó por la izquierda, que Toledo ganó por la izquierda. ¿Cuándo? Si estos han sido sus pensamientos, lo han tenido de robo. Ahora, Braulio, en el 60, el MIR, o en el 70, no sé, a ver, llegó por estas partes, ¿verdad? Claro. Y tú tienes algunos libros incluso de todos esos movimientos que existió por esta zona. En el 64 estuvo Gonzalo Fernández Gasco aquí en Bagua y él era jefe de guerrilla, de la guerrilla norte, que se llamaba Manco Inca. Y él hizo su debut acá vino a Bagua y Jaén con el propósito de rescatar en ese tiempo que era, ¿qué te digo? Allá en Mixtiaco Alto, Mixtiaco Bajo, Mohería, las haciendas acá, Lenya, todo. Quería que los legítimos dueños sean
gente campesina que lo utilice. En el 60 todavía teníamos aquí en esta parte las haciendas, Braulio. Las haciendas, en Babo Grande también. La del Valor también estaba. Claro, pero eso, en realidad él vino, Fernández Gasco, y vio que era imposible que gane una guerrilla acá. No había condiciones. No había condiciones, estaba al lado del ejército Claro. peruano, ellos eran un grupo que no tenían no tenían armamentos, tenían las ideas, pero no tenían el material logístico. Y en realidad la zona también era muy alejada, Mixtiaco Alto, todo esto, Santa Rosa, por ejemplo, ahí no habían las condiciones y él se va a Piura, a Ayabaca, a proseguir sus cosas. Pero en cierta parte estuvo también en Mixtiaco Alto Fernández Gasco e hizo que un levantamiento del campesinado y al final terminaron con las tierras de ellos también. Cuando ya llega Velasco, la reforma agraria, hay muchos sitios que ya se había sido ganado también por el campesinado. Gracias a la guerrilla, podríamos decir así. Gracias a la guerrilla, al pensamiento guerrillero. Ahora, y en esta parte de Santa Rosa, ¿qué les motivó a los guerrilleros incursionar en esta parte, Braulio? Bueno, Santa Rosa lo habían agarrado como un campamento, un foco ideológico, porque se encontraba al otro lado del río, donde ellos podían un poco ganar por la cuestión de accidentado, el río, quebradas, grutas, que habían todo, ¿no? Entonces ahí tuvieron una base que también fue desbaratada, porque en ese tiempo se crean los chinches, y los chinches se creó como un movimiento policial, Contra como guerrilla. una base policial contra las guerrillas. Entonces ahí fueron donde prácticamente Llano Dan y Fernández González Gasco deja las guerrillas. Luis de la Puente no tuvo esa misma suerte, lo matan casi por mesa pelada en la parte sur, lo matan, y hubo otro también que eran tres comandos, pero el que más sufrió era el de ¿cómo se llama este? ¿Lobatón? No, el Luis de la Puente, que fue prácticamente destruido y no encontrado su cadáver. Ahora, Braulio, hablamos del Che Guevara y incluso del mismo hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, en esta zona. ¿Eso es leyenda o es real, Braulio? Bueno, Raúl Castro vino en el tiempo de Velasco. Él vino para Cabagua invitado legalmente porque tenía un alto mando en ese tiempo cuando su hermano Fidel vivía. Y él llegó a Bagua, al campamento del Milagro. Eran ya por relaciones militares, ¿eh? Diplomáticas, ¿no? Diplomáticas, claro. Claro, pero el Che Guevara es un mito imborrable de Santa Rosa, de que el Che, toda la gente dice que estuvo ahí, que estuvo o no estuvo, total, en la conciencia de todos los de Santa Rosa, la mayoría, o cuando uno va con el pensamiento de que el Che estuvo ahí, porque casi toda la gente lo cuenta que estuvo en Santa Rosa. Pero hasta ahora no hay una prueba de Braulio así fehaciente. No hay una prueba contundente, nomás lo relacionan con la base que tuvo Gonzalo Fernández Gasco del MIR ahí en Santa Rosa. Para terminar, Braulio, vamos a distinguir, o quisiéramos que tú nos diferencies. Por esta zona existieron también los bandoleros, que tú también escribes, ¿no? Que creo que es posterior a las guerrillas. ¿Cuál es la diferencia, Braulio, entre un bandolero y un guerrillero? Es también abismal, porque el guerrillero es, como te dije, un defensor del pueblo, un rescatador de una democracia digna.
Mientras que un bandolero, como lo llama su nombre mismo, bandolero, es un grupo o es una persona que se dedica a, a dar seguridad a alguien a base de dinero. Vende su trabajo a otro. Y a veces, cuando no tenían trabajo fijo, no defendían a un político o a alguien, se dedicaban a tipo vigiato, a robar ganado, a vender ganado, a violar mujeres, a matar así a gente que se oponía. O sea que el bandolero no era un justo defensor del pueblo. Tomaban a veces algunas decisiones buenas con ciertos grupos, con todo, pero no con toda la sociedad. No tenían un proyecto de gobierno, no tenían un proyecto De futuro. de futuro de hacer a la sociedad. Por ejemplo, mucho se habla de acá de los hermanos Evaristo, de Evaristo Rojas, de los Montenegros, que aparte que eran familias, ellos mismos se pelearon por defenderse, por la cuestión de ambicioso, ¿no? Yo gano tanto, yo cobro más que él o cobro menos que él, pero te hago un mejor trabajo. Así se vendían a la clase aristocrática. Entonces, no era, por ejemplo, el Benel. Leodoro Benel, ¿no? Leodoro Benel, a él se lo recuerda porque hizo frente a los terratenientes, pero él tenía muchas tierras, Benel. Él era un terrateniente, pues. Claro, sino que estaban en peligro sus tierras, pues. Estaban en peligro sus tierras y se levantó contra fiscales y jueces, alcaldes que encontró, pero en realidad Benel no tenía un proyecto para ser presidente, decir que a Cajamarca le iba a cambiar, a Chota le iba a cambiar. No eran sus proyectos globales, eran más que personales, eran familiares. Y eso eran los bandoleros, una junta de personas que te manejaban bien el rifle, te manejaban bien las armas, pero en sí, O sea, no eran constructores sociales. no eran hombres con ideas, no eran hombres con una doctrina política, con un pensamiento ideológico, con una convicción. Eran hombres que se unían para defender a ciertas personas o cumplir un objetivo inmediato, pero no eran futuristas, no eran. Podemos decir, Braulio, que nuestro inicio como provincia fue un poco, digámoslo así, de ambición personal. Claro, fue de ambiciones personales, pero vayamos que Evaristo Rojas, cuando ya llega a ser alcalde de Bagua, ya había abandonado el bandolerismo. La práctica ya. Y él tenía su familia acá en Bagua, todo. Entonces él fue propuesto por Leguía. Leguía era un hombre presidente ya. Estamos hablando de qué año, Braulio, del 1920. Bueno, Leguía tuvo tres gobiernos. Claro. No sé cómo lo llaman, el oncenio, gobierno, el oncenio de Leguía. Entonces que dicen que en una de esas Leguía lo propone a Evaristo: ¿qué vas a hacer corriéndote a la justicia? Tú métete alcalde, métete a la legalidad. Y le da parte de la papaya para que le cuide todavía, porque Leguía compró tierras en la papaya y en los dueños del Perú de Malpica. Ahí dice cuántas tierras compra. ¿Cuántas hectáreas tenía Leguía ahí? ¿Cuántas hectáreas tenía Leguía? Y lo compra a un precio irrisorio, pues lo compra ahí. Como era presidente todo, entonces Leguía también dijo: pues ¿a quién más me lo va a cuidar bien? Sino Evaristo, que ha sido bandolero, conoce a todos los buenos y los malos ahí. Entonces Evaristo es tal. Ajá, y Evaristo, cuando es alcalde, ya también renuncia a todo eso y se hace como hombre bueno. Entonces esa es la realidad de Evaristo, que también hizo un cambio tremendo, pues, de renunciar al bandolerismo y
y hacerse alcalde de Bagua y pensar en hacer algo, bueno. Ahora, Braulio, los hermanos Rojas no eran de Bagua naturales, ¿verdad? Eran De Bellavista. De Bellavista, ¿no? Sí, de Bellavista. Y lo de Bellavista la mayor parte han sido de Tomependa, porque una vez destruido Tomependa lo obligan a toda la gente a pasarse a Bellavista. Y de Bellavista lo obligan a pasarse a Jaén, pero la gente no va mucho a Jaén ya porque el clero predominaba así, pues manejaba las ciudades, ¿no? Dijeron, bueno, pues ya Tomependa no da más. Entonces hay que destruir a Tomependa, lo quemaron a Tomependa, llevaron la campana de Tomependa, lo tienen en Bellavista Viejo. Claro. Entonces obligaron a muchos irse a Bellavista Viejo, de Tomependa a Bellavista Viejo. Y de Bellavista estaban obligando a irse a Jaén también. Y ya muchos ya no se fueron, se quedaron ahí, pero la mayor parte de naturales son la mayor de Tomependa. Gracias, Braulio, gracias por tus aportes, sobre todo para nosotros los jóvenes que estamos ávidos de conocer nuestra historia y algunos temas, ¿no? que es bueno que se esclarezcan, Braulio, porque... Mira, hay mucho que hablar. Yo francamente quería mucho ampliarme del Bicentenario, escrito ahí un libro sobre el Bicentenario, porque en realidad los verdaderos forjadores del Bicentenario, los que debemos tener un honroso reconocimiento, ¿no? Debemos ser las provincias del norte, Bagua, Ucubambi y Condorcanqui, en donde se han llevado las mayores partes de conflictos, de defensa de la patria. Ha sido acá los conflictos internacionales frente a Ecuador, la guerra del 41, después la guerra 95. De Paquilla, después la guerra de Cenepa. ¿Quién lo han defendido? Lo ha defendido Bagua, lo ha defendido acá las tres provincias. Entonces, ¿qué reconocimiento ha habido? Nada. Ahora yo te digo otra cosa, ya dejando un poco eso. Los hechos, el primer enfrentamiento que tuvimos con los españoles, allá en Rentema mismo, a Palomino no le dieron la mano de frente y le dijeron pasa. Hubo una resistencia de los naturales, de enfrentarse a Palomino. Ese fue el primer encuentro amazónico de los españoles con los naturales amazónicos, se dio aquí en Bagua. Y eso tampoco no ha salido a la luz. No ha salido a la luz. Hay un desconocimiento total, ¿no? Claro. Por ejemplo, para muchos la batalla ya de Iguazurco ya se dio, pues, esa no fue batalla porque ya los españoles estaban en retirada. Ya casi ningún español pasó por ahí, pero ya lo inmortalizaron como batalla. Pero las verdaderas batallas, los verdaderos conflictos se han dado aquí en Bagua. La llegada de los jesuitas, ¿por dónde se dio? Se dio aquí en Bagua la primera llegada de los jesuitas se dio aquí en Bagua. Entonces, ese reconocimiento del Bicentenario debíamos tenerlo de acá de Bagua. Hubo un descuido total por nuestro gobierno regional, ¿no? Y sobre todo por el centralismo chachapoyano, ¿no? Bueno, pues el presidente regional, ¿qué puede saber del Bicentenario de nuestro pueblo si él es chotano, que ni siquiera conoce la realidad y acá? Él no conoce. En realidad, si tú le preguntas a Altamirano de repente por algún distrito, un centro poblado, de repente te da razón por ahí, por lo que camina tanto. Pero después de su historia, de esto, no sabe nada, pues. Es un hombre que no ha vivido. Y además es un tecnócrata que está mirando las obras que se dan de cemento, más no las intelectuales. Ni siquiera corrige lo que él mismo ha malogrado. La carretera Bagua-Cajarul es prácticamente obra de él y ni siquiera lo arregla. Entonces, ¿qué esperar, pues? Pero yo creo que Bagua en este Bicentenario se merecía otra cosa. Pero por estas autoridades que tenemos, pues, para nosotros no es una celebración del Bicentenario. Ha sido prácticamente un tratamiento peor que los españoles nos han hecho en 200 años.
Y es lamentable, francamente. Gracias, Braulio. Muchas gracias.